Hemos llegado ya a la preparación inmediata a la celebración eucarística, retomando la temática que nos viene del domingo anterior en el tema de la conversión, y lo hacemos siempre con la imagen, la figura de Juan el Bautista. Por eso dirá el texto: apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan. Fue enviado para preparar a Israel para la venida del Mesías. Con la frase arrepiéntanse, decía, porque está cerca el reino de los cielos. Su mensaje era claro: el lenguaje duro, la propuesta exigente, austero e irreprensible, daba la impresión de ser un maestro de vida, seguro de sí mismo y de las propias certezas, firme, inflexible. Sin embargo, como todos, tenía perplejidades, inquietudes, tormentos interiores. Jesús, que le tenía una profunda estima y lo comprendía, un día lo invitó a examinar sus propias convicciones teológicas y religiosas. Le hizo saber que debía realizar en sí mismo aquella conversión, pues que pedía a otros. El domingo pasado la liturgia nos propuso el mensaje del Bautista. Hoy nos presenta su ejemplo. Así que Juan no ha enseñado solamente con su palabra, sino que ha mostrado con su vida cómo debemos estar siempre dispuestos a cuestionar nuestras propias seguridades cuando nos confrontamos con la novedad de Dios. Solamente quien como Él, pues busca apasionadamente la verdad, está preparado para encontrar la verdad. El evangelio que corresponde a este domingo es siempre el evangelio según San Mateo, que es durante todo el ciclo A, el evangelio según San Mateo. Ahora estaremos ya en el capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan se oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías y le envió este mensaje por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia, y feliz el que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan, pues a la multitud. Y la pregunta era: ¿qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Así que comenzamos nuestra reflexión pensando: no es fácil reconocer al Mesías de Dios. Educado pues por los profetas, Israel lo ha esperado durante siglos. Sin embargo, cuando ha llegado hasta las personas espiritualmente más preparadas y mejor dispuestas, les ha costado entenderlo y aceptarlo. El mismo Bautista fue presa de este desconcierto. Un Mesías, por otra parte, que
nos sorprende, que no suscite interrogantes e incluso incredulidad, no puede venir de Dios, pues sería demasiado semejante a nuestra lógica y a nuestras expectativas. Y Dios piensa en modo muy diferente pues a nuestro modo de pensar. En la primera parte del Evangelio de hoy vienen presentadas la duda que un día surge en la mente del precursor y la respuesta que Jesús le dio. Juan se encuentra en prisión y Mateo 14, 1 al 12 nos dice el por qué. Juan ha denunciado el comportamiento moral de Herodes, quien ha tomado la mujer de su hermano en la fortaleza del Maqueronte, donde según el historiador Flavio Josefo había sido encerrado, es tratado con respeto, puede recibir la visita de sus discípulos y deseando participar en el acontecimiento del reino de Dios se mantiene informado de cómo se está comportando aquel Jesús de Nazaret a quien él ha dirigido como al Mesías. En este intervalo, sin embargo, su fe comienza a vacilar. Alguien sostiene que las dudas no son de Juan, sino de sus discípulos. Pero no es así. Del Evangelio resulta claro que Juan ha dudado que fuera él el Mesías. Por esta razón ha enviado pues a los discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Cómo ha surgido en él la perplejidad? La respuesta es muy simple. Basta tener presente la imagen del Mesías que desde pequeño Juan había asimilado de los líderes espirituales de su pueblo. Ahora está en prisión y consciente de cuanto han anunciado los profetas, espera pues el gran libertador, el encargado de restablecer el mundo, la justicia y la verdad. No entiende por qué Jesús no se decide a intervenir en su favor. Espera un Mesías juez riguroso que arremete contra los malvados. Y he aquí, sin embargo, la sorpresa. Jesús no solo no condena a los pecadores, sino que come con ellos y se jacta de ser su amigo. Recomienda no apagar la llama que aún humea y pide de cuidar a la caña doblada. No destruye nada, recupera y restaura lo que se ha roto. No destruye a los pecadores, sino que cambia su corazón y los quiere felices a cualquier precio. Tiene palabras de salvación para aquellos sin esperanza, a quien todos evitan como a los leprosos. No se desanima frente a ningún problema humano, no se rinde ni siquiera pues frente a la muerte. A los enviados de Juan el Bautista, Jesús se presenta pues como el Mesías, enumerando los signos que se pueden deducir de algunos escritos de Isaías. Estamos pensando en Isaías 35, 5 al 6, 26, 19, 61, 1. El profeta de la esperanza que había predicho: y nadie más en la ciudad dirá, estoy enfermo, según Isaías 33, 24. Es decir, ahí se profetiza de lo que el Mesías ha de ser. El Bautista es invitado a tomar conciencia de 6 nuevas realidades. La visión, no digo equivocada, pero no esperada por Juan. Porque Juan tenía su propio perfil del Mesías y lo había planteado así. Pero ahora que el Mesías está en su ministerio, le manda a decir: mira pues,
Las nuevas realidades, la curación de los ciegos, de los sordos, de los leprosos, de los tullidos, la resurrección de los muertos y el anuncio del evangelio a los pobres son signos de salvación, ninguno de condena. Y es que, pues sí, en la concepción antigua, el sello, por ejemplo, de ser leproso, de ser ciego, de ser cojo, etc., era el sello de la muerte. Y por eso se les pedía a estas personas que tuvieran una indumentaria que declarara de que ellos pues ya estaban condenados, que ya estaban como muertos. Pero ahora han cambiado las cosas. El Mesías viene con un mensaje a restaurar. Por eso, cuando hablamos de Cristo, el libertador, Cristo redentor, pues viene con ese trabajo de restaurar. Y es lo que nos ha insistido, pues sí, nuestro querido Papa que ha fallecido, pues nos ha dicho el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia como tienda de campaña donde hay que curar los heridos. ¿Para qué? Para restaurar. Y esa es la visión que tiene Jesús. Mientras que el Bautista pues está preso y comienza a dudar, ¿será que este del que yo hablé que viene tiene estas características? Así pues entonces, cuando Jesús ha planteado esto, ha surgido un mundo nuevo. Quien caminaba en la oscuridad y había perdido la orientación de la vida, ahora ha sido iluminado por el Evangelio. Quien estaba tuido y no era capaz de dar un paso hacia el Señor y hacia los hermanos, ahora camina veloz. Quien era sordo a la palabra de Dios, ahora la escucha y se deja guiar por ella. Quien sentía vergüenza de sí mismo a causa de la lepra del pecado que lo mantenía alejado de Dios y de los hermanos, ahora se siente purificado. Quien hacía solamente obras de muerte, ahora vive en la plenitud de su existencia. Quien pensaba ser un miserable sin esperanza, ha escuchado la bella noticia. También para ti hay salvación. Así pues, el Mesías de Dios no tiene nada que ver con el personaje enérgico y severo que Juan esperaba. Su modo de proceder ha escandalizado al precursor y continúa a escandalizarnos también a nosotros en el tiempo actual. Los hay todavía quienes piden al Señor intervenir pues para castigar a los impíos, quienes interpretan como castigo de Dios las desgracias que se abaten sobre el que ha hecho el mal. ¿Podrá Dios, sin embargo, enojarse y probar placer viendo a sus hijos, aunque sean malos, sufrir? Jesús concluye su respuesta con una bienaventuranza, la 10ª, pues, que se encuentra en este Evangelio según San Mateo. Bienaventurado quien no se escandaliza de mí, decía Jesús. He aquí pues una dulce invitación al Bautista a reconsiderar sus convicciones teológicas. Un Dios bueno para con todos contradecía la opinión que Juan se había hecho de Dios. Como nosotros también, el Bautista se imaginaba pues a un Dios fuerte y de pronto se encuentra con un Dios débil. Se esperaba intervenciones clamorosas y sin embargo los acontecimientos continuaban a sucederle como si el Mesías no hubiera venido. Bienaventurado quien acoge a Dios como Él es, no como quisiéramos que fuera. La fe en el Dios que se revela en Jesús va siempre acompañada de dudas, incertidumbres y de dificultad en creer. El Bautista es la figura del verdadero creyente.
Se debate entre muchas perplejidades, se cuestiona, pero no reniega. Por eso no reniega al Mesías, porque no se adecua pues a sus criterios, duda de sus propias convicciones. Está abierto Juan, dice, bueno, aquí hay algo nuevo. El Bautista, pues sí, se ha presentado así. No es causa de preocupación quien tiene dificultad pues de creer, quien se siente perdido frente al misterio y los enigmas de la existencia, quien dice no entender los pensamientos y el proceder de Dios. Si es causa de preocupación, por el contrario, quien confunde las propias certezas con la verdad de Dios, quien tiene una respuesta inmediata para todas las preguntas, quien tiene siempre a mano algún dogma que imponer, quien no se deja nunca cuestionar. Una fe semejante a veces raya pues en el fanatismo. Cuando regresaron los discípulos de Juan, Jesús pronuncia un juicio sobre él con 3 interrogantes retóricos. Esta es la segunda parte del Evangelio. Las respuestas a los 2 primeros son obvias. El Bautista es como las cañas silvestres que crecen junto al Jordán, símbolos de volubilidad porque se doblan según la dirección del viento. Cuando no es un oportunista, que Juan no es pues un oportunista que se adecua a todas las situaciones y se inclina frente al potente de turno. Al contrario, es uno que se pone resueltamente a los mismísimos jefes políticos, que se enfrenta a pecho descubierto al rey y que no teme decir lo que piensa. La tercera pregunta requiere una respuesta positiva. Juan es un profeta y más que un profeta. Ninguno en el Antiguo Testamento ha llevado a cabo una misión superior a la suya. Más que Moisés, él es un ángel enviado a abrir el camino a la venida liberadora de Dios. Es significativa la nota final. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Jesús no establece en un escalafón pues basado sobre la santidad y la perfección personal, sino que invita a verificar la superioridad de las condiciones del discípulo. Quien pertenece al reino de los cielos está en grado de ver más allá de lo que el Bautista vio. Quien ha descubierto el nuevo rostro de Dios, quien ha comprendido que el Mesías ha venido al encuentro del hombre para perdonarlo, acogerlo, amarlo sin condiciones, ha entrado en un nuevo horizonte, en el horizonte de Dios. Lo que nosotros hoy pues, independientemente de nuestra santidad personal, podemos ver y entender, el Bautista lo ha solamente barruntado o intuido porque se ha quedado en el umbral pues, de los nuevos tiempos. Figura tan hermosa como se decía, Juan Bautista, pues ahora se le pide a él la conversión. En el domingo anterior, él pedía la conversión a todos los oyentes, pero ahora es Jesús quien le dice que se convierta, metanoía, cambio de mentalidad. Y es lo que nosotros esperamos para esta celebración, un cambio de mentalidad. Estamos en esta conversión permanente en la que se nos va hablando en el sínodo que tenemos que entrar en una mentalidad de conversión, de cambio de actitud. Así que celebremos ya este tercer domingo de Adviento y esperemos ya nos viene el cuarto en el que ya nos va a preparar casi para la Navidad. Gracias por su atención.